A lo largo de la historia, el destino de imperios y civilizaciones dependía del filo de una espada. El poder, el dominio, la supervivencia se ganaban y se perdían en el crisol del combate. Desde las montañas heladas de Japón hasta los desiertos abrasadores de Persia, surgieron culturas guerreras que se convirtieron en leyenda. Estas son las 5 culturas guerreras antiguas más importantes que dominaron el campo de batalla. Mucho antes de que las legiones marcharan sobre Roma, incluso antes de que los inmortales persas probaran la batalla, estaban los asirios. Imaginaos, si queréis, el antiguo cercano oriente, la cuna de la civilización, pero también un hervidero de conflictos, y en este escenario entraron los asirios, usando armas de hierro en una época de bronce. Fueron los primeros en entender el verdadero poder del hierro, no solo para espadas y lanzas, sino para armas de asedio, de un poder aterrador. Arietes capaces de hacer polvo las puertas de las ciudades, torres de asedio que hacían pequeñas las murallas de las ciudades. Estas eran las señales de la maquinaria de guerra asiria. Pero la verdadera idea nueva de los asirios no fue solo su tecnología, fue su forma de pensar. Fueron los primeros en la guerra total. Conquistar no era suficiente. Los asirios querían aplastar por completo a sus enemigos, romperles el espíritu, borrarlos de la historia. Las ciudades no solo caían ante los asirios, eran destruidas de forma organizada. Sus gentes eran esparcidas por todas partes. Se estropeaban los monumentos, se quemaban las bibliotecas, poblaciones enteras eran llevadas a tierras lejanas. El mensaje era claro: desafía a Asiria y te enfrentarás a la destrucción total. Era una crueldad pensada, hecha para meter miedo en los corazones de sus enemigos, y funcionó. El mismo nombre de Asiria se convirtió en sinónimo de miedo y destrucción, una advertencia susurrada por los reyes desde Egipto hasta Babilonia. Su imperio, creado con fuego y sangre, iba desde el Golfo Pérsico hasta el río Nilo, una prueba de lo bien que funcionaba su crueldad. Puede que los asirios sean un recuerdo lejano en la gran historia del mundo, pero su influencia en la guerra, en cómo es un imperio, no se puede negar. Desde las llanuras soleadas de Mesopotamia, viajamos al oeste a las montañas duras de Grecia, una tierra donde el valor y la habilidad para luchar no solo se admiraban, eran una forma de vida. Y ningún pueblo mostró mejor este espíritu guerrero que los espartanos. Esparta no era como las otras ciudades-estado griegas. Atenas tenía sus filósofos, Corinto sus comerciantes, pero Esparta solo tenía una cosa que ofrecer de verdad: guerreros. A los niños espartanos, desde los 7 años, los sacaban de sus casas y los metían en la agogé, un sistema de entrenamiento muy duro hecho para convertirlos en la mejor fuerza de combate. Soportaban pruebas físicas muy duras, aprendían a sobrevivir con poca comida y les enseñaban a obedecer sin dudar las leyes espartanas y a ser muy leales a sus compañeros. Esto no era solo entrenamiento, era meterse de lleno en una cultura que valoraba la fuerza, la disciplina y el darlo todo por los demás por encima de todo. Los hombres espartanos vivían para la guerra, y si hacía falta, morían por ella sin dudar. Su valor era de leyenda, su disciplina no tenía igual. No luchaban solos, sino como un solo grupo unido, con los escudos juntos. Sus lanzas eran un muro de muerte lleno de puntas. Y ninguna batalla mostró mejor el valor espartano que la batalla de las Termópilas, enfrentándose al poder del imperio persa, que parecía que nadie podía parar. Una fuerza que les superaba 10-1, 300 espartanos, mandados por el rey Leónidas, no se movieron, aunque al final cayeron, traicionados por un pastor de cabras que enseñó un camino secreto por las montañas. El sacrificio de los espartanos se convirtió en un símbolo de valor y lucha contra problemas imposibles de superar. Su leyenda sigue inspirándonos hoy, un recuerdo de que incluso cuando todo está en contra, el valor, la disciplina y el compromiso total con una causa pueden cambiarlo todo. Capítulo 3. Los samuráis, guerreros del sol naciente. Desde los campos de batalla de la antigua Grecia viajamos hacia el este a la tierra del sol naciente, una tierra llena de tradición, honor y el camino del guerrero. Durante siglos, Japón fue formado por los samuráis, un tipo de guerreros que seguían unas reglas muy estrictas llamadas Bushido, el camino del guerrero.
Los samuráis dedicaban su vida a ser maestros con la espada, pasando muchísimas horas practicando su técnica, mejorando sus habilidades hasta ser perfectas. Pero el Bushido pedía más que solo ser bueno luchando. Se esperaba que un verdadero samurái supiera de poesía, de escribir bonito y de la ceremonia del té. Se esperaba que fueran cultos finos y que tuvieran un gran sentido del honor y la lealtad. Eran guerreros, sí, pero también eran artistas, poetas y pensadores, hombres de acción y de pensar. Sus vidas eran como un baile delicado entre lo físico y lo espiritual. La dura realidad de la guerra se suavizaba buscando la belleza y el saber. Los samuráis eran más que solo soldados, eran los protectores del orden feudal de Japón, sirviendo a sus señores con una lealtad que no fallaba. Esta lealtad que no fallaba, estas ganas de enfrentarse a la muerte, sin pestañear, hicieron de los samuráis uno de los tipos de guerreros más temidos y respetados de la historia. Su influencia en la cultura japonesa todavía se siente hoy, su importancia a la disciplina, el honor y el darlo todo por los demás está metida en lo más profundo de la sociedad japonesa. Capítulo 4. Los legionarios romanos, el puño de hierro de un imperio. Desde la belleza tranquila del Japón feudal viajamos al corazón del mundo antiguo, a la ciudad llena de gente de Roma, una ciudad que empezó siendo pequeña y llegó a ser el centro de un imperio enorme. Pero el éxito de Roma no se construyó gracias a los emperadores o senadores, se construyó sobre la fuerza, la disciplina y la eficacia sin fallos de sus legiones. Imaginaos, si queréis, miles y miles de hombres marchando todos juntos perfectamente, sus pasos sonando como un tambor constante sobre las piedras de la calle. Estos eran los legionarios romanos, la base del poder militar de Roma, y durante siglos fueron la fuerza de combate más disciplinada, organizada y temida del mundo. No eran solo soldados, eran ingenieros, constructores y gente que resolvía problemas. Podían construir un campamento protegido en pocas horas, con caminos, murallas y un hospital. Podían desviar ríos, construir puentes y atacar ciudades con una organización y eficacia que dejaba asombrados a sus enemigos. El legionario romano era el resultado de un sistema que valoraba el orden, la disciplina y la lealtad total a Roma por encima de todo. Desde el momento en que un nuevo soldado se ponía el uniforme de legionario, dejaba de ser una persona sola y pasaba a ser parte de algo mucho más grande. Era una pieza en una máquina de guerra enorme y eficaz. Y su vida, todo lo que era, estaba dedicada a la gloria de Roma. Las legiones marcharon desde los desiertos soleados del norte de África hasta los bosques llenos de niebla de Britania, conquistando y dominando en nombre de Roma. Construyeron caminos y acueductos, pusieron leyes y orden y llevaron la cultura romana a los lugares más lejanos del mundo conocido. Puede que las legiones romanas ya no existan, pero lo que nos dejaron sigue vivo en nuestro idioma, en nuestros edificios, en nuestras leyes. Capítulo 5. Los mongoles, amos de la estepa euroasiática. Desde el corazón del Imperio Romano, viajamos otra vez hacia el este, a las enormes estepas barridas por el viento de Asia Central, hogar de tribus nómadas que durante siglos vivieron y respiraron la guerra, pero de estas tribus salió una fuerza como nunca antes se había visto en el mundo, los mongoles, mandados por el brillante y cruel Genghis Khan. Imaginaos, si queréis, una enorme cantidad de jinetes barriendo las llanuras, sus banderas sonando con el viento como el ruido de un trueno. Estos eran los mongoles, los guerreros más móviles y que mejor se adaptaban que el mundo había visto jamás. Nacidos sobre el caballo, eran maestros de la lucha a caballo, capaces de recorrer distancias enormes a la velocidad del rayo. Sus caballos eran lo que más valoraban, sus compañeros constantes, y los montaban con una habilidad que parecía casi mágica. El guerrero mongol era un arquero maestro, capaz de acertar a un blanco del tamaño de la cabeza de un hombre desde el caballo al galope. También eran buenos con la espada, usando sables curvos con una eficacia mortal. Pero lo que de verdad hacía diferentes a los mongoles era su capacidad de adaptarse. Eran rápidos para usar nuevas tecnologías y formas de luchar, metiendo armas de asedio, pólvora e incluso la guerra en el mar en su arsenal. Bajo el mando de Genghis Khan, los mongoles conquistaron más tierra en una sola vida que los romanos en siglos. Su imperio iba desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este, ocupando la increíble cantidad de una sexta parte de la tierra del planeta. Genghis Khan era un estratega brillante y un líder cruel.
Entendía que el terror era un arma y la usó con un efecto terrible. Las ciudades que se resistían eran saqueadas y quemadas, sus gentes masacradas. El impacto de los mongoles en Eurasia fue muy grande, abriendo rutas comerciales, ayudando al intercambio cultural y llevando nuevas tecnologías por todo su enorme imperio. Final. El legado de los guerreros. Estas culturas guerreras dieron forma a nuestro mundo con sangre, acero y su legado. Llegaron a dominar gracias a la disciplina, la estrategia y a menudo por pura crueldad. Algunos construyeron imperios, otros los defendieron. Todos se ganaron el respeto e incluso el miedo de sus enemigos. ¿A cuál le tendrías más miedo o en cuál te convertirías?